Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Aleluya. Amén. Se ve que es el weekend del 4 de julio. Where's the people? Amén, aquí estamos. Aquí estamos. Qué bueno que estamos en la casa del Señor. Aleluya, celebrando la victoria de Cristo en la cruz. Yo no sé, el equipo de oración puede pasar rápido. Vamos a cantar la última canción otra vez. Pueden pasar, si no nos toma hasta muy tarde. Vamos a cantar esa última canción para celebrar la obra de Cristo, porque por eso estamos aquí, hermanos. Esa es la razón de estar aquí. Domingo, aquí no vinimos simplemente a escuchar a un motivador, ni vinimos sencillamente a buscar algo que necesitamos. Aquí vinimos a celebrar lo que ya Cristo nos dio, la victoria de Cristo, la obra perfecta de Cristo, la salvación eterna. Así que vamos a cantar esa canción para celebrar y adorar al Señor. Aleluya. Aleluya. Apágame el mío porque si no daño la canción. Amén. Aleluya, aleluya. Aleluya. Démosle gloria. Démosle gloria al Señor. Démosle gloria. Oh, te alabamos, Señor. Te alabamos, te adoramos, Señor de gloria. Te damos gracias, 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 Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, oh Rey de gloria. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Pueden sentarse, amados. Aleluya. Y saludamos también a la gente que está conectada a nuestra transmisión en vivo, aquí en Puerto Rico o donde quiera que esté ahora mismo conectado. Nos corresponde hoy tener el tercer sermón de esta miniserie que va a constar más o menos entre 7 sermones, por lo menos estamos seguros que 7 va a tener, no sabemos si va a tener un poco más, pero ya lo iremos mirando en las próximas semanas. El llamado de ser y hacer discípulos. El llamado de ser y hacer discípulos, y hoy estaremos viendo la misión de la iglesia. La misión de la iglesia. Vamos a leer en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 28, vamos a leer los versos del 18 hasta el 20, que es donde hemos estado desde que comenzamos esta serie. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es la verdad absoluta, total, lámpara que alumbra nuestro caminar.
Tu palabra, Señor, es gloriosa, tu palabra es perfecta, tu palabra es inerrante, tu palabra es infalible, tu palabra siempre hace aquello para lo que tú la envías, Señor. Por eso, en esta mañana con humildad abrimos tu palabra pidiéndote que nos ayudes a comprender la misión de la iglesia. Ayúdanos a entender y a poder enfocarnos, Señor, como iglesia y como creyentes individuales, como discípulos del Señor Jesús. Ayúdanos a enfocarnos en lo que es la misión que nos has dado y traerte gloria, Señor, mientras estamos en nuestro peregrinar en esta tierra. Por favor, ayúdanos, Padre Celestial, danos entendimiento, pero sobre todo ayúdanos a aplicar esto a nuestras vidas. Ayúdanos a poder, Señor, derribar los argumentos y las fortalezas mentales que por años quizás hemos tenido, que nos limitan de vivir como discípulos del Señor Jesucristo. Te suplicamos que nos alumbres y que nos empoderes a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. En las últimas décadas se habla mucho de misión, visión, misión. Y si usted ha sido empleado de alguna compañía, en algún momento le han hablado de visión, de misión, cuál es la visión de la compañía, cuál es la misión de la compañía. De hecho, yo miré algunas misiones de algunas corporaciones en internet. Y le traigo, por ejemplo, la de Burger King. Mira lo que se dedica Burger King. Ofrecemos veneno para matar a la gente. No, es broma. Es broma. Es broma. Dice, ofrecer alimentos de calidad. A precios razonables, servidos rápidamente en entornos atractivos y limpios. Yo puedo discrepar con un montón de cosas de esa misión, pero eso es lo que ellos se dedican. Básicamente eso es lo que ellos hacen. Ellos ofrecen alimentos de calidad según ellos, ¿verdad? La calidad por la que uno paga. No voy a comparar un hamburger con un steak de Ruth Chris, por ejemplo, o un porterhouse. Es lo que tú pagas. A precio razonable, servido rápidamente en entornos atractivos y limpios. Ok, eso, si uno va a un Burger King, yo puedo decir, eso es lo que esta gente hace. Es comida rápida en un entorno, ¿verdad? Depende el sitio, el gerente más limpio que otro, depende dónde vayas. Home Depot, por ejemplo. Home Depot, ¿a qué se dedican? Dice que ellos existen para proporcionar el más alto nivel de servicio, la más amplia selección de productos y los precios más competitivos. Eso es lo que ellos se dedican. Ellos no tienen 20 cosas a la vez que quieren hacer. Se dedican a proporcionar el más alto nivel de servicios. Si encuentras un empleado, la más amplia selección de productos y los precios más competitivos. ¿Ok? Tienes que encontrar un empleado para tener ese nivel de servicio. Y Triple S, que sería como el plan más grande, ¿verdad?, que tenemos en el país. Ellos se dedican, dicen, cuidar mejor tu salud, bienestar y tranquilidad durante los eventos esperados e inesperados de la vida. Así, eso es lo que ellos se dedican. Un gerente de Burger King no llega a su trabajo y piensa, ¿a qué nos dedicaremos hoy? ¿Venderemos tripletas, pizza o arroz chino? No. ¿Por qué? Porque él tiene una misión clara. Tiene una misión y sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que se dedica a hacer la organización. Al igual que Home Depot no tiene que preguntarse qué va a vender. Ellos tienen lo que van a vender allí. Y ellos lo tienen y ellos piensan que tienen los mejores precios, más competitivos, y así cada uno. Ahora, la pregunta que hemos tratado de llevar a manera de reflexión, a manera de profundizarla, y lo que queremos es eso, seguir reflexionando, profundizando en la pregunta de la misión de la iglesia. ¿A qué se dedica la iglesia?
Si la iglesia de Cristo, no una iglesia local, si la iglesia de Cristo, la iglesia universal, fuera a escribir ahora mismo su misión, ¿qué sería lo que deberíamos escribir en esa misión? ¿Qué es lo que diría la misión de la iglesia de Cristo? Bueno, la muy humilde opinión de muchos, la mía también, Mateo 28, 18 al 20, refleja con claridad la misión de la iglesia de Cristo. Por ende, también la misión de la iglesia local. Recuerde que la iglesia universal se compone de las iglesias locales que están enclavadas en algún punto geográfico, en el mapa, en el mundo, donde quiera que estemos. Esta es una de ellas, aquí en Caguas, Puerto Rico, Torre Fuerte, Iglesia de la Ciudad. Es una iglesia local que es parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo universal. Y hay una misión que la Biblia define. Y en Mateo 28 está claramente enseñada. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Termina con un amén. Ahora, número 1, definamos qué es misión en el contexto de la iglesia, no en el mundo corporativo. Definamos qué es misión, porque hoy se habla mucho de misión, pero para alguna gente y en algunos contextos puede significar algo un poco diferente, y queremos traer una definición lo más simple, lo más clara posible, para que entendamos por qué decimos que Mateo 28 y junto con obviamente Juan capítulo 20 y Marcos capítulo 16 conforman realmente la misión de la iglesia. Y cuando uno mira en el contexto bíblico, en el contexto de la iglesia, lo que es la misión, podemos definirlo en dos áreas, 2 puntos bien simples. Es ser enviado con una tarea. Así de simple, hermanos. Es ser enviados para hacer una tarea. Si nosotros tomamos las misiones transculturales, por ejemplo, cuando se envía a un misionero fuera de su tierra a otro lugar, hay unos elementos, ¿verdad?, unas implicaciones que podemos ver en eso, que son las mismas implicaciones que tendríamos en la comisión que nos da la Biblia. Por ejemplo, la implicación sería que hay alguien que envía, ¿verdad? Si Dios nos envía, pero entonces hay alguien que es enviado. Hay alguien que envía, hay una persona que es enviado, pero tercero, hay otra implicación. Hay unos a quienes somos enviados. Y finalmente, hay una tarea que hacer con esos a quienes nos enviaron. En eso se resumirían las implicaciones de lo que para la iglesia, para el contexto de nosotros, significa la misión. Cuando hablamos de tarea, entonces, debemos saber que debe haber alguna tarea específica, aunque alrededor de esa tarea o de ese propósito hayan otras cosas subyacentes y otras cosas periferales. Debe haber alguna tarea, alguna descripción, algo que yo debo hacer que sea específico, porque de lo contrario yo entendería que me mandaron a hacerlo todo, y no podemos hacer todo. Siguiendo el ejemplo de Burger King, por ejemplo, ellos se han expandido y han tratado de entrar en el mercado de pollo y de otras cosas, pero si somos honestos, ¿qué es lo mejor que le queda a ellos? El Big Mac. Que se dejen de pollo y boberías. El Big Mac, perdón, ese es McDonald's. Ese es McDonald's. El Whopper, yo no como eso, sorry. Hace, siglos que no como un Whopper, un Big Mac o uno de Wendy. Hace años de años. Así que lo mejor que le queda a ellos es el Whopper.
Ellos pueden tratar de freír pollo, pero competir con Kentucky y con Church en cuanto a pollo es difícil, es difícil. Ellos tratan, pero ellos se dedican más a lo que hacen. Y el mismo hamburger lo glorifican y te lo ponen de diferentes maneras. Y la gente sigue yendo porque, wow, comer un Whopper o un Big Mac o una de estas cosas de Wendy's que no sé ni cómo se llaman, ¿cómo se llaman? Exacto. Se llama Heart Attack. ¿Saben? A propósito, que estaba viendo un documental, bueno, no un documental, estaba viendo unas cosas con mi hijo Yaciel y él me mostró un sitio en Las Vegas, Nevada, que se llama Heart Attack. Es un restaurante, se llama Heart Attack. Entonces, el propósito es que la gente obesa vaya a comer a ese restaurante. Si pesas, creo que eran más de 350 libras, comes gratis. Si pesas más de 350, ellos tienen una pesa de esas bien grandotas ahí al frente. Y si pesas, entonces ahí va la gente. Y eso era lo que él me estaba enseñando. Y tú ves las personas obesas, obesidad mórbida, hermano. O sea, son 450, 500 libras. Iban ahí, se pesaban y entraban. Entonces, es un espectáculo porque están vestidos de doctores, de enfermeras, están vestidos de todo eso. Si pides un vino, te lo dan en un suero, en un suerito, para que te lo bebas. Es una cosa impresionante. Me acordé ahora al hablar de todas estas cosas. Así que la misión de esa gente es producir un ataque cardíaco en aquellos que van allí. Así que es impresionante. Por favor, no vaya allí si va a Las Vegas. Bien, clarificar la misión de la iglesia es lo próximo que debemos hacer, porque creo que la iglesia sabe la misión que tiene. Pero quizás en el camino se ha mezclado tanto o hemos enfocado tanto en lo periferal, lo que está alrededor de la misión, y no tanto en la misión per se. Y a través de algunas preguntas de reflexión debemos pensar esta mañana para clarificar la misión de la iglesia bíblicamente, no mi opinión, no. ¿Qué es lo que la Biblia nos muestra? Ya lo hemos leído, está en blanco y negro en los 4 evangelios, en unos más específicos que en otros. Juan 20, por ejemplo, es la más corta, lo vamos a ver en unos minutos, la parte de la comisión más corta, pero más teológica que tenemos. Una pregunta que nos debe servir para reflexionar esta mañana en la misión de la iglesia es esta. ¿Es la misión principal y central de la iglesia la justicia social? Es una gran pregunta con propósitos de clarificar la prioridad y la centralidad de la misión de la iglesia. O sea, ¿a qué nos enviaron a nosotros al mundo? ¿A qué Cristo o para qué Cristo nos dejó aquí? Él yéndose, empoderándonos y dejándonos aquí con una misión. Debemos clarificarla. Es la justicia social. Cuando hablo de justicia social me refiero a cosas como cuidar los pobres, los huérfanos, los desaventajados, los desvalidos y todo lo que en una sociedad compone de gente que hay que ayudar. La pregunta que debemos hacernos ¿es esa la misión central de la iglesia? ¿Es esa la prioridad de la iglesia como organización o más que organización, organismo vivo, atender las necesidades de la gente? Es importante eso porque hoy día, en el siglo XXI, este es uno de los issues más calientes y de más discusión en la iglesia cristiana. Es interesante que nuestra generación de mileniales que se está levantando y están tomando las riendas de la iglesia, entendiendo de las iglesias locales, de organizaciones, están muy adentrados
y muy profundizados en lo que es la justicia social. Es una generación que mira la justicia social como una meta que para la iglesia debe ser prioridad y debe ser central. Pero recuerde que la iglesia no debe ser gobernada por cambios generacionales. La iglesia es gobernada por la escritura. La autoridad de la iglesia es la escritura, no es lo que una generación perciba como lo correcto o lo que hay que hacer, sino es la Biblia. Es la Biblia la que nos debe dar luz acerca de la misión de la iglesia. Entonces, les quiero mostrar que en el resto del sermón voy a ir moviéndome en un péndulo de un extremo al otro. Mi propósito es ver que es en el centro donde debemos estar, que es en el centro donde la escritura nos quiere, y ese péndulo va a oscilar en el sentido de qué es lo que la iglesia debe hacer: ignorar las necesidades de la gente. Como nos mandaron solo a predicar el evangelio, entonces no debemos involucrarnos en ayudar al pobre, en ayudar al huérfano, en ayudar a los grupos minoritarios, a los desvalidos, a los desposeídos. Entonces la iglesia debe encerrarse en su burbuja, olvidarse de eso y solo predicar el evangelio y nada más. Eso sería un extremo del péndulo. Hay gente que piensa así en la iglesia cristiana. Sí, hay personas que piensan así, y son gente piadosa, son gente muy bíblicos, pero ellos se han ido a ese extremo. Ahora, el otro lado del péndulo es entregarse a la justicia social en cuerpo y alma, y que la predicación del evangelio sea marginal a esa justicia social. O sea, nos dedicamos a la justicia por el pobre, por el huérfano, por el desvalido, y si en el camino le podemos predicar el evangelio, le predicamos el evangelio si hay oportunidad, pero estamos para ayudarles. Y eso es el otro extremo del péndulo. Hay gente que piensa así, hay gente que piensa así. Hay iglesias muy piadosas que piensan así, están entregados a la justicia social. Si usted va a una de estas iglesias, va a ver que tienen programa tras programa para ayuda social, para ayudar a las personas, para ayudar a los grupos, para ayudar a grupos minoritarios, para ayudar a inmigrantes, para ayudar a personas que están en pobreza. Todo se basa en eso, y la predicación del evangelio es marginal. La pregunta ¿es eso correcto? No, tampoco es correcto. La Biblia es clara, amados, en que a nosotros nos mandaron a amar a nuestro prójimo. La llamada justicia social o el llamado evangelio social que hoy día se practica, debemos realmente, si lo queremos ver de manera bíblica, comprenderlo en la realidad de que a nosotros nos mandaron a amar a nuestro prójimo. Y en el ejercicio de amar a nuestro prójimo, definitivamente que nosotros debemos hacer lo que esté a nuestro alcance y a nuestra mano para ayudar al pobre, para ayudar al huérfano, para ayudar al desvalido, al menesteroso, pero jamás tomando el evangelio de manera marginal, sino entendiendo que la misión central, prioritaria de la iglesia es la predicación, la proclamación del evangelio, la proclamación de la cruz, y que en medio de eso nosotros entonces ayudamos a todo el que podemos ayudar. No siempre con el propósito solo de predicarle. Se le ayudó, y si se le predicó bien, y si no hemos cumplido con la misión de amar al prójimo, pero entendiendo, hermanos, que si la iglesia toma lo central para hacerlo marginal, estamos desobedeciendo entonces el mandato de Cristo. Aunque estemos ayudando a miles de personas, estamos desobedeciendo lo que se nos mandó, y lo que se nos mandó es claro, está claramente aquí. Jesús, en su comisión final, lo que habló fue acerca de la responsabilidad de la iglesia de ir y hacer discípulos a todas las
naciones. Jesús no habló en su comisión final simplemente que la iglesia le corresponde organizar y tratar de restaurar todas las áreas de la sociedad. Entonces, como parte de estas fluctuaciones del péndulo, hay algo que se habla mucho, que usted quizás ha oído, quizás no, pero de donde venimos lo escuchábamos, y aunque quizás no entramos muy fuerte en eso, pero es hablar del reino de Dios de maneras que no son bíblicas y de maneras inapropiadas. Por ejemplo, hay mucha gente hoy que cuando habla del reino de Dios, ellos dicen que están construyendo el reino de Dios. Ellos dicen que están edificando el reino de Dios a través de las obras que hacen, a través de las cosas que hacen. Ellos están edificando y están construyendo el reino de Dios, y que eso es responsabilidad de la iglesia, construir el reino de Dios. Es un vocabulario que se usa muchísimo en este momento para hablar acerca de la misión de la iglesia. Pero hay un problema serio bíblico, hermanos. Dios no necesita ayuda para edificar su reino. Él no necesita ayuda para edificar su reino. Esa es la razón por qué en Mateo capítulo 28, aquí, en lo que se llama la Gran Comisión, antes de darnos la comisión, si usted recuerda el último sermón, Él aclaró: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder, toda autoridad. Cristo está diciendo: la razón por la que ustedes van a hacer esta comisión es porque ya yo vencí. La razón por que van es porque ya Él conquistó. La razón por que vamos empoderados es porque ya Cristo conquistó, estableció su reino, o por lo menos inauguró su reino, que tendrá una finalidad en su extensión al fin de los tiempos. Pero el reino ya está inaugurado en la tierra y se está expandiendo por la gracia y el poder de Dios. Nosotros no tenemos la responsabilidad de construir el reino de Dios, porque nosotros no podemos hacer eso. Es imposible que nosotros participemos en esa responsabilidad. A nosotros nos toca, en cuanto al reino de Dios, esta responsabilidad, que es vivir aquí en la tierra como ciudadanos del reino de Dios. A eso es lo que el cristiano entonces se dedica. Nosotros debemos vivir aquí en la tierra obedeciendo los principios y preceptos del reino de Dios que están establecidos aquí en su palabra, para mostrarle a los demás la gloria de ese reino. Pero nosotros no construimos ese reino. Dios es el que ha tenido ese reino, y ese reino ha existido siempre. Eso no es un reino que nació cuando Cristo vino. El reino de Dios es eterno, ha existido, siempre existirá, y el reino de Dios ha sido inaugurado en la tierra porque Cristo lo trajo. El reino de Dios entre vosotros está, dijo el Señor. Entonces ya Cristo conquistó. Nosotros, ese lenguaje de conquistar no es de la iglesia. Ese lenguaje que traemos del Antiguo Testamento con malas aplicaciones, y que sermón tras sermón usted lo oye en la iglesia, y vamos a conquistar, y a conquistar la tierra, y a conquistar el mundo, y a conquistar aquello. Nosotros no somos conquistadores, porque ya Cristo conquistó todo, hermano. Nosotros tenemos una responsabilidad, y es dar testimonio del evangelio de Cristo a todas las gentes, a todas las razas, a todas las tribus, discipulándoles para la gloria del Señor. Tercera pregunta para clarificar la misión de la iglesia. Algunos han pensado que la iglesia tiene la responsabilidad de penetrar cada área de la sociedad y restaurarla, que es responsabilidad de la iglesia de Cristo poder entrar y penetrar a toda área de la sociedad y restaurarla.
La pregunta es, ¿debe ser esa carga puesta sobre los hombros de la iglesia como un deber de la iglesia? La iglesia tiene realmente el deber. Ponga eso en contraposición con la misión clara que nos han dado. Recuerde que estamos partiendo, esa es la misión de la iglesia. Entonces, la iglesia debe involucrarse en tratar de entrar a cada área de la sociedad y restaurarla para Dios, como algunos enseñan y muestran. Es esa la comisión que se nos dio, que entremos a restaurar las artes, que entremos a restaurar la política, que entremos a restaurar cosas de la sociedad. ¿Es eso lo que nos encomendaron a nosotros? ¿O la misión está aquí claramente establecida? Es importante, y volvemos al péndulo. Volvemos a ese péndulo en el cual estamos oscilando. Es claro, hermanos, que si la iglesia tratara de involucrarse en todo, perdería el enfoque de la misión central. Perdería el enfoque. Alguien dijo, si todo es misión, al final nada es misión. Si todo fuera misión, si me mandaron a hacer todo, al final nada es misión, porque no podremos hacerlo todo y terminaremos haciendo nada. Y lo peor es que terminaremos no haciendo la misión central que nos dieron. Es por eso que usted va a ver que iglesias locales son presionadas a establecer programas y a establecer cosas periferales, y son presionadas a veces por los miembros, son presionados por los mismos pastores que toman estas presiones para ellos, pensando que deben involucrarse en cada área de la sociedad. Y por eso usted va a ver iglesias locales que de repente tienen un orfanatorio, tienen un hogar para rehabilitar ancianos, tienen un asilo de ancianos, tienen entonces un colegio, tienen entonces cuando los miras, ellos están tratando de hacer todo. Y la mayoría de los que yo he visto tratar de hacer eso, ¿sabe cómo terminan? Haciendo nada, porque es imposible hacerlo todo en cuanto a la iglesia. Aquí lo importante es entender, amados, que la iglesia no es simplemente estas paredes, ni soy yo. Que la iglesia somos nosotros, y que hay una realidad en la cual cada miembro del cuerpo de Cristo, Dios le ha dado unos dones, unas gracias, unas capacidades y unas oportunidades. Y si un miembro en su capacidad individual tiene la gracia de poder entrar en áreas de la sociedad y hacer que mejoren, gloria a Dios, ese debe ser el llamado. Por eso Dios entrega gracias diversas. Hay gentes que son empresarios y en sus círculos pueden traer cambios positivos y pueden traer cosas extraordinarias. Pues allí Dios los llama a funcionar, pero no a la iglesia, sino a ese miembro en particular. Si alguien tiene la gracia y el don para poder trabajar con personas que son de escasos recursos, y Dios le da la gracia y le da también lo que se necesita, el material, la materia prima, el dinero para involucrarse, Dios llama a esos creyentes a hacerlo. Pero poner la carga sobre la iglesia de Cristo y poner la carga sobre la iglesia local de tener que hacer cada cosa es sencillamente malinterpretar la gran comisión. Entonces, oscilando en ese péndulo del que estamos hablando, queremos ver algunas cosas que no queremos que pasen con nosotros como iglesia. Número uno, no estamos hablando que enfocarnos en la misión de la iglesia es ser indiferentes ante el sufrimiento del mundo. No, estamos hablando que en la capacidad que Dios nos da debemos amar a nuestro prójimo y debemos ayudar a nuestro prójimo, pero esa no es la misión central de la iglesia. ¿Qué no queremos que pase, hermanos? Que no queremos que pensemos
que solo la evangelización es la única cosa que realmente contará para siempre. No, hay otras cosas que son importantes para Dios y que cuentan como ayudar a la gente, pero la misión central sigue siendo la predicación del evangelio. ¿Qué no queremos? Que nos quedemos en nuestras burbujas y seamos indiferentes a saber que Dios te ha colocado en un lugar donde tu vida puede ser de impacto, donde tu gracia que Dios ha puesto puede impactar la vida de personas, no solo en la predicación del evangelio, sino en las distintas cosas que Dios te ha permitido hacer. Puedes impactar la vida de gente. No queremos que vayamos a inclinarnos al péndulo y decir, no, pues yo lo único que puedo hacer es predicar el evangelio, entonces de ninguna otra manera voy a influenciar a nadie. No, hermanos, no es lo que estamos diciendo. Pero lo que sí estamos diciendo es que la misión principal de la iglesia es predicar el evangelio y hacer discípulos. No queremos que los creyentes dejen de buscar maneras de cómo impactar y ayudar a las comunidades. Las comunidades necesitan ayuda todavía al día de hoy, hermanos. Al día de hoy, que ya cuando llegue septiembre tenemos 2 años de María. Quizás la mayoría de nosotros, María, bueno, ayer estaba ahí en el mall y una joven le preguntaba a la del booth del frente, mira, ¿cuándo fue María? Esto fue en el 2018. Yo con ganas de gritar, nena, 20 de septiembre del 2017. ¿Cómo estás preguntando cuándo fue eso? Si eso cambió la historia de esta isla, esto nos cambió. Lo que le iba a decir es que al día de hoy hay gente que todavía no tienen sus cosas, ni han entrado a sus casas. Hay gente que ni FEMA los ayudó, ni los seguros le han pagado. Y como un reportaje que vi de noticias, una frase que una señora dijo, ella dijo, para mí María fue ayer. Ayer porque su condición sigue siendo la misma que cuando el huracán pasó. Entonces, ¿la iglesia va a ser indiferente a eso? No, hermanos, no es lo que estamos diciendo. La iglesia no puede ser indiferente. Nosotros estamos llamados a ayudar a nuestras comunidades. Pero lo que no estamos llamados es a perdernos dentro de esa ayuda y perder el enfoque claro de la evangelización y la misión de hacer discípulos. A estas cosas que acabo de hablar hay que marcarlas, hay que tenerlas en la mente, hay que tenerlas claras, hay que tenerlas en nuestros corazones y hay que buscar las maneras de hacerla periferalmente. Pero el centro de la misión de la iglesia no puede cambiar, no puede diluirse, no puede afectarse, porque si lo afectamos, estamos desobedeciendo a Dios. O sea, que cuando alguien hace sentir a una iglesia que si no abre un orfanatorio, desobedece a Dios, es una gran mentira. Nosotros no estamos llamados como responsabilidad principal a hacer eso. Eso es correcto, eso debe ser hecho, pero no como un deber de la iglesia que si no lo haces desobedeces a Dios. No, hermanos, desobedezco a Dios si no predico el evangelio, si no hago discípulos. Todo lo demás es en la medida y la gracia que Dios entrega a cada iglesia. Y Dios le da gracia para establecer esas cosas y otros simplemente otros caminos y otras maneras de moverse en la sociedad. Así que la clave es balance. Asegurarnos del balance bíblico, donde la iglesia, sin enajenarse del mundo, sin enajenarse de las situaciones de los demás y sin dejar de participar en ayudarles, continuemos
haciendo que la predicación, la buena noticia de la muerte de Cristo por el pecado y su resurrección sea prioritario en nuestras vidas y en las de la iglesia local. También debemos liberarnos de las culpas que continuamente nos ponen como que somos responsables de los males de la sociedad y que deberíamos involucrarnos en cada mal de la sociedad para tratar de arreglarlo. Sería imposible hacerlo. No es lo que Dios nos llamó a hacer, amados. Dios nos llamó a participar con Él de una manera extraordinaria que vamos a ver en unos minutos. Otro importante que trae balance a una iglesia para la comisión es entender que esta vida no es todo, que nuestra meta debe ser la eternidad, que debemos mirar a la sociedad no solamente con lo que están sufriendo hoy, sino entender que esta persona en su pobreza que está sufriendo hoy tanto, lo peor que le está pasando no es su pobreza. Lo peor que le está pasando es su pecado. Y si muere en ese pecado, sin Cristo, pasará la eternidad destituido, sin Dios. Eso es lo peor que ese ser humano tiene. Y así es que hay que ver al mundo. Cuando la iglesia comienza a ver las crisis presentes como mayores que la gran crisis que tiene la gente, que es que están perdidos, sin fe y sin esperanza en el mundo, equivoca la misión. Se diluye en lo periferal, en lo subyacente y no se enfoca en la centralidad de hacer discípulos. Y eso nos pasa y es una gran tentación a todas las iglesias locales, hermanos. A todas las iglesias locales. A todas. Nosotros por años, 10 años por lo menos, participamos teniendo un colegio porque se nos apareció la carga de pensar que la educación es tan mala y tan mala en el país, que la iglesia tiene una responsabilidad sobre eso y que tiene que hacer algo. ¿Y lo que tiene que hacer? Un colegio. Pero hay una situación, hermanos. Esa no es mi responsabilidad. Esa es la responsabilidad de cada padre, bregar con la educación de los hijos. Y si me preguntaran a mí hoy, esto es fuera del sermón, esto es ya mi opinión, que no es la más importante. Me preguntaran a mí hoy, ¿qué es lo mejor que un padre cristiano puede hacer? Yo le diría, si tiene los medios para hacerlo, haga homeschooling. Si tiene los medios para hacerlo y mamá se puede quedar en casa, haga homeschooling. No hay colegio cristiano que pueda emular la gracia de educar a los hijos en casa, no solamente en la fe, sino también en los principios de conocimiento general y de sabiduría. No hay como eso, y quiero decirles que yo me siento bien contento de que aquí en la congregación hay un grupo creciente de homeschoolers, que hemos visto familias piadosas, familias. De hecho, quiero decirle que de ese grupo es interesante como una cosa se une a la otra. Mucha de esa gente son del núcleo de la iglesia, de la gente que son ávidos de la palabra, ávidos de la escritura, ávidos del estudio, ávidos de congregarse. Es interesante que una cosa vaya ligada con la otra. Y hemos visto a lo largo de este tiempo la seriedad con que toman eso, lo cual no es responsabilidad de la iglesia. Nosotros lo tratamos, por 10 años lo tuvimos, y si alguien me dijera, pastor, lo vuelve a hacer, el Señor reprenda al diablo. Jamás volveríamos a hacer algo como eso. Es bien difícil trabajar en un escenario cotidiano de problemas y de situaciones, no de los hijos, no de los niños. Los niños son tesoros, son los padres y los empleados. Los de la iglesia peor. Bien, habiéndome sacado esa espina,
Estábamos en el punto de la visión de eternidad. Hermanos, nosotros tenemos que vivir, sí, con los pies aquí. Y hoy día se habla mucho en la iglesia de algo que también es un poquito peligroso si te traspasan las líneas. Es lo de ser relevantemente o culturalmente relevantes. Se habla mucho en la iglesia, eso está bien fuerte, hay que estar en el contexto de la cultura, claro, yo creo eso, por eso se ve cómo tenemos el templo, hay tecnología, pero nada de esto debe afectar la misión de la iglesia. Nada de esto debe afectar la misión de predicar el evangelio. Si una iglesia comienza con esto de ser relevantemente culturales o culturalmente relevantes, que es como se debe decir, y comienzan por un lado, pero terminan, oye, a la gente que viene de visita no les gusta la palabra pecador. No la usemos en nuestros... ¿What? Eso no es ser culturalmente relevantes. Eso es ser no bíblicos. Eso es simplemente adaptarnos al mundo, porque lo que ellos necesitan oír para su salvación es exactamente eso, que son pecadores que están sin esperanza y sin Dios en el mundo, y que la única esperanza está ¿dónde? En Cristo. Para eso los traemos a la iglesia, para predicarles el evangelio. Y el evangelio comienza con el reconocimiento de que soy un pecador. Estoy muerto en delitos y pecados. No puedo por mí mismo llegar a Dios. Mis obras no me van a salvar. Fuera de Cristo estoy frito y estoy muerto. Esa es la predicación del evangelio. Y hoy, en nombre de la relevancia, se hacen tantas cosas, se diluye tanto la misión de la iglesia en nombre de ser relevantes, en nombre de ser modernos, que diluimos el llamado porque estamos mirando solo el mundo presente. El mundo presente, la necesidad de la gente es que no, la iglesia tiene que conectarse con la necesidad de la gente para que pueda ser relevante, hermanos. La necesidad más grande de la gente es salvación, no es sanidad interior. Cuando iglesias dicen, esta iglesia se trata de sanidad interior, pues qué triste, porque la iglesia se debe tratar de hacer discípulos del Señor Jesucristo, no de sanidad interior, simplemente. Eso es lo que vemos hoy, que iglesias locales comienzan a especializarse, y nuestra iglesia se trata de guerra espiritual. ¿Serio? ¿Eso es lo que ustedes se dedican a hacer? Sí, guerra espiritual. Nunca hay paz, un poquito de paz, uno no puede venir. No, guerra es lo que hay aquí, que es que viene. Oh my God. Esa gente saldrá de ahí con los nervios de punta todo el tiempo. Guerra. Nos reímos, pero eso es serio, hermanos. Es serio. Hay una escritura en 1 Corintios 15, déjame avanzar, que hoy tenemos la cena del Señor y queremos celebrar la cena, hermanos. Es un sacramento glorioso que nos permite una vez más asombrarnos de que enemigos que éramos, hoy nos sentemos a la mesa reconciliados con Dios, hermano. Uy, usted no se le para los pelos con eso, gloria a Dios. No se le tiene que parar los pelos. Pero a mí me sigue asombrando, y doy gracias a Dios que me sigue asombrando, y espero que me siga asombrando siempre, que Dios me ha llamado a mí, que haya muerto Jesús por mí. Ay, hermano, usted tiene una opinión alta de mí que yo no tengo de mí mismo, porque sé quién soy y sé lo que hay en mi corazón, y cada vez que pienso que Cristo dio su vida por mí, wow, es impresionante. Yo espero que usted viva así, que cada domingo que usted venga a la casa del Señor y cantemos las líricas, no sea la misma lírica repetitiva, sino, wow, Cristo en verdad dio su vida por mí, con todas mis inconsistencias, como soy, sabiendo cómo yo iba a ser, no antes de convertido, después de convertido. Él sabía cómo yo iba a ser. Él sabía de mis temporadas de frialdad, de las tuyas. Él sabía de las temporadas de desenfoque. Él sabía de nuestra pantalla fariseica,
de que mostramos a la gente más piedad de la que tenemos y de la que en verdad tenemos o somos. Esta escritura en 1 Corintios 15, no podemos mirar todo el contexto de esto, está en el contexto de la resurrección de Cristo. Pablo está escribiendo a los Corintios y le está hablando sobre la resurrección del Señor Jesús. Y en el verso 19, 1 Corintios 15, 19, nos da la clave para nosotros, una de las claves para nosotros vivir la vida orientados hacia la eternidad. Porque él dice, si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si nuestra fe en Cristo lo único que tiene que ver es con el aquí y el ahora, con tener cosas, casas, carros, un trabajito, si eso es todo lo que para nosotros representa la resurrección de Cristo, el que yo tenga todas mis necesidades llenas aquí y ahora, ¿sabe lo que dice el apóstol Pablo? Somos los más dignos de lástima. Somos dignos de conmiseración, de lástima profunda de todos los hombres del planeta Tierra. Porque la resurrección de Cristo no simplemente tiene que ver con alterar cosas aquí y ahora, sino es por la resurrección de Cristo que nosotros podemos tener vida eterna. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Porque Él resucitó, es la realidad de que lo que hizo en la cruz del Calvario es efectivo en la vida de los que creen. Con eso entramos a nuestro último punto. Cristo, el enviado que envía. Juan 20, hermanos. Juan 20, 21. Veamos con más claridad todavía la misión de la iglesia. Juan 20 es la comisión más corta, es un verso, pero es la más teológica. Es la más teológica. Cristo dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Otra vez porque ya lo había dicho. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Piense bien lo que Jesús está diciendo, hermanos. Pensemos bien lo que está pasando aquí. En Mateo, él toma su autoridad. Obviamente el Evangelio de Mateo era lógico que terminara con una comisión como esta por el contexto de Mateo, escribiéndole a los judíos, presentando a Cristo como el rey. Y si usted mira, Mateo es el Evangelio donde más tenemos el discipulado. Continuamente está hablando del discipulado y el discipulado y los discípulos. ¿Cómo iba a terminar Mateo? Dando la comisión basada en la autoridad de Cristo y diciendo, esta es la misión, discipulen a toda la gente, a toda gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. En Juan, Cristo lo pone de esta manera. Juan, escribiendo su evangelio, está escribiendo para que la gente sepa que Jesús es el Hijo de Dios, que fue enviado, que la gente conozca y crean en el que vino, en el Hijo de Dios, en el que estaba desde el principio. Y él dice, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Pero antes de decirle esto, le repitió por segunda vez, paz a vosotros. Ya no es un saludo, ya no es simplemente shalom porque llegó. Ahora, al igual que en Mateo, les está diciendo en el contexto en que ellos pueden hacer esta comisión de ser enviados así como el Padre lo envió a él.
Y la paz de Dios, no tenemos el tiempo, pero la paz que Cristo habla aquí, hermanos, no simplemente es como el shalom que la gente quiere describir. Tú ves, la paz que habla ahí tiene que ver con las estructuras sociales, todo el orden que Dios quiere traer. Es verdad que la palabra shalom es bien inclusiva y habla de prosperidad y habla del orden restablecido, pero aquí claramente en el contexto de Juan, es muy claro lo que paz significa. Recuerden que continuamente Jesús les habló de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Qué es esta paz que le estaba hablando? ¿Qué es? ¿No tener problemas? ¿Paz? ¿Ausencia de conflictos? No, ustedes saben que no, porque Jesús nos enseñó que en el mundo tendremos aflicción. Por lo tanto, paz en el Evangelio de Juan y paz en el Nuevo Testamento, la paz de Dios en nuestra vida, lo que nos habla es de la reconciliación y la comunión con Dios y los unos con los otros, basados en la seguridad que nos trae el hecho de que nosotros somos reconciliados con Dios por la sangre de su Hijo y que tenemos comunión con Dios, que ya no hay hostilidad ni guerra de mi parte porque yo era un enemigo, pero Dios me trajo ahora a su familia, me adoptó como hijo en la familia de la fe y me ha dado a Cristo como hermano mayor, pero también es mi Dios y Señor. Bajo esa premisa es que entonces somos enviados como Cristo. El Padre envió a Cristo con una misión muy clara al mundo y Cristo nos envía ahora a nosotros. El que fue enviado ahora envía a los suyos para hacer misión. Tenemos que aclarar que teológicamente la misión de Cristo no es exactamente la que nosotros vamos a hacer. La misión de Jesús tenía unas particularidades, especialmente en el área de la salvación, que es perfecta, es completa. Nosotros no tenemos que completar nada de la obra de Cristo. La obra de Cristo es perfecta y nosotros no tenemos que añadir ni completar nada a ella. De hecho, esa es la razón por la cual Él nos envía al mundo, no para restaurar estructuras sociales, hermanos, sino porque ahora los que hemos recibido el perdón de Dios podemos y debemos ir al mundo a predicar ese perdón a toda criatura y a ofrecer que en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados y hay vida eterna. Por cuanto el Padre lo envió a Él, Él ahora nos envía a nosotros, hermanos. Recuerde, su obra es perfecta, completa. Nosotros no tenemos que terminar su obra, pero es impresionante que Cristo quiso continuar haciendo su ministerio a través de nosotros. O sea, lo que Él empezó a decir y hacer en su ministerio terrenal, ahora nos lo ha dado a nosotros para que vayamos y demos testimonio. Esto fue lo que Él dijo, esto fue lo que Él hizo, y todo el que crea puede ser salvo. Así que creo, hermanos, que la misión de la iglesia es clara: dar testimonio de todo lo que Cristo enseñó, lo que Cristo hizo y lo que Cristo terminó. Para alguna gente, Cristo es un revolucionario que vino solo a servir, y hay iglesias que eso es lo que dicen. Él vino solo a servir y por lo tanto la iglesia, su misión más grande es servir al que necesita, servir al mundo, servir al necesitado. Jesús cada momento estuvo con el pobre, con el necesitado, dicen algunos. Pero cuando haces un estudio de la Biblia, realmente no es así. Jesús estuvo con los pobres, pero Jesús estuvo también con el rico. Jesús estuvo con Zaqueo. Jesús estuvo con sus discípulos y no porque ellos estaban simplemente necesitados. De hecho, los discípulos en esa área no es que estaban necesitados de que Jesús les sanara o les diera cosas, sino lo necesitaban a Él realmente. Estuvo con Zaqueo, estuvo con otras personas pudientes. Mujeres pudientes aportaban al ministerio de Cristo y de los apóstoles. La realidad es que Cristo no fue un revolucionario social. Cristo vino con una misión clara. Él vino para salvar
a las personas de la condenación. Él vino para ser levantado en la cruz a fin de que el que creyera pudiera tener vida eterna. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermanos. Esa es realmente la misión de Cristo y por lo tanto, esta es la misión de la iglesia. ¿Qué podemos concluir entonces en esta mañana? ¿Tiene la iglesia una misión clara en la Biblia? ¿Tiene la iglesia una misión transparente que nos dieron? La tenemos, hermanos, está aquí. Y si nos dedicamos a cualquier otra cosa como misión central, estaríamos desobedeciendo a Dios. Y el fin de la iglesia es la gloria de Dios y el disfrutarlo a Él por siempre. Por lo tanto, concluimos que la misión de la iglesia es esta: es ir al mundo y hacer discípulos. ¿Cómo? Predicándoles el Evangelio de Jesucristo. Pero no solamente predicándoles el Evangelio de Cristo, sino tomándolos y reuniéndolos en la iglesia local y enseñándoles todas las cosas que Cristo nos mandó, o sea, discipulándoles para que estos crezcan juntos y obedezcan los mandamientos del Señor, y el uno al otro puedan edificarse en amor mientras son discipulados el uno al otro también. Y finalmente todos entremos juntos a la gloria del Señor. ¿Qué misión puede ser más relevante que esa? ¿Qué misión puede tomar lo que Cristo hizo y llevarlo al mundo de manera más profunda que la de ir y hacer discípulos? Por favor, oremos que Dios nos dé la gracia y la capacidad y el empoderamiento para como iglesia ser persistentes en esto, ser insistentes en esto y poder predicar el Evangelio desde el púlpito, pero predicarlo en toda forma que Dios conceda a través de ustedes, a través de los líderes, a través de nosotros los pastores, a través de los medios sociales, a través de la emisora de internet Pura Gracia, donde por la misericordia del Señor el Evangelio está siendo predicado. Se está enseñando la verdad de las Escrituras, se está enseñando sana doctrina que personas en todo el mundo tienen la posibilidad, el potencial de entrar, porque es por internet. Oremos por todo eso, hermanos. Oremos que Torre Fuerte pueda ser de verdad relevante en cuanto a la misión de Cristo para la iglesia. Que no nos diluyamos en los periferales, sino mantengamos nuestro enfoque a pesar de los cambios sociales, a pesar de los cambios políticos, a pesar de lo que vamos a enfrentar en el mundo y en esta tierra, que solamente estamos comenzando a ver los principios de las situaciones dolorosas que van a enfrentar las generaciones que están por venir. Usted se ha dado cuenta la revolución que está ocurriendo en el mundo del género. ¿Usted se ha dado cuenta la fortaleza que están tomando los grupos que nos llaman a nosotros intolerantes, retrógradas, que nos llaman a nosotros y nos dicen que tenemos un discurso de odio simplemente porque predicamos y enseñamos la Biblia y llamamos al pecado, pecado, a lo bueno, bueno y a lo malo, malo? Hermanos, espere ver esto crecer de maneras desafiantes. Espere ver esto crecer de maneras impresionantes. Espere que en el futuro se pasarán leyes que para la iglesia serán de reto como nunca lo han sido en Norteamérica ni aquí en Puerto Rico. Todo esto es con un presidente republicano. Deje que vengan los demócratas y espere a ver lo que va a pasar. Deje que vengan los demócratas, que tengan control presidencial también y no hayan vetos que se puedan hacer
para que veamos. Dios es soberano. Él sabe cómo bendice a los pueblos y sabe cómo castiga a los pueblos con los propios gobernantes. Nuestro deber es orar y hacer la comisión que se nos dio.